Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Hoy voy a hablar de la historia de la informática, porque me ha dado por hacer vídeos hablando de ese tema. En la carrera tuve una asignatura que se llamaba Historia de las Tecnologías Informáticas, que fue la primera que aprobé y porque era de libre elección o libre configuración, como mejor lo veáis. Me pareció una asignatura curiosa y como tengo el libro de apuntes lo voy a transformar en formato audiovisual. Poco a poco en los vídeos iré contando cómo ha ido evolucionando la historia de la informática desde sus inicios. Si veo que alguna de las partes conviene desarrollarla mejor, pues le hago un vídeo a ella sola y todos contentos. ¡Comenzamos! Durante siglos la gente en la Tierra vivió sin hacer registro, pero al empezar a formarse las organizaciones sociales, estos se hicieron necesarios. Así empiezan los apuntes de la asignatura que os he comentado, y dicen verdades como puño. Resulta que antes de la informática que conocemos hoy en día, ya había gente que estaba buscando la manera de almacenar información. ¿Por qué? Porque aumentó la complejidad de la sociedad y el comercio se desarrolló. Los primeros comerciantes utilizaban marcas en piedras y en palos y con esto se apañaban. En el año 3500 a.C., los mercaderes de la antigua Babilonia grabaron sus registros en tablas de arcilla que representaban transacciones comerciales. Este es el proceso de datos más antiguo del que tenemos constancia. Y no te creas tú que grabar en piedra tiene una buena labor. Y es que los babilonios utilizaban tablas de multiplicación y resolvieron muchas clases de ecuaciones algebraicas, siguiendo una serie de reglas para resolverlas, recordando lo que hoy conocemos como algoritmos. El hombre primitivo utilizó los 10 dedos de la mano para contar, por eso tenemos el sistema de numeración decimal. Vamos, del 1 al 10. Se podría decir que la naturaleza nos dotó del primer ordenador digital, los 10 dedos. ¿En serio? Y tanto, la palabra digital proviene del latín digitus, que significa dedo. Pero el número limitado de dedos combinado con la necesidad de recordar hechos causó problemas. Ya los palos, las marcas en las piedras e incluso nudos que se hacían en cuerdas para contar no eran suficientes. Y entonces se empezó a utilizar el artilugio de cálculo más antiguo que se conoce, la tabla de arena, en la que se representaban los números mediante guijarros colocados en surcos en la arena. No encontré ninguna foto de la tabla de arena, si no os la pondría aquí abajo, claro. La palabra cálculo viene del latín calculus, que significa piedra. Históricamente el ábaco puede considerarse como la primera herramienta eficaz para ayuda del cálculo y la tabla de arena su precursora. Es su digievolución. Del ábaco no está claro su origen, pero algunos autores afirman que se creó en el año 3000 a.C. más o menos, en el valle entre el Tigris y el Éufrates. Justo en ese valle ahí por lo visto se creó. Pero atentos al dato, porque es posible que fuera inventado independientemente por varias culturas. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en que se inventó. Y es que varias civilizaciones precolombinas en México y en Perú ya lo usaban. Y atentos a los romanos, porque se tienen noticias por escritos de Plinio y Cicerón que utilizaban sus propios tipos de ábaco. Había algunos que tenían ranuras adicionales para ayudar con el cálculo de fracciones. Esos eran la versión premium. El ábaco, tal y como lo conocemos, fue introducido en China en el año 1200, pasando a Corea en el 1400 y de ahí a Japón en el 1600. La máquina es muy simple. Tiene unas cuentas ensartadas en varilla y sus posiciones almacenan y representan datos. Se podría considerar como un ordenador muy simple, simplísimo. Por cierto, ¿os suena Stonehenge? Perdonad mi inglés, de verdad. Yo con mi acento diría Stonehenge. Este popular monumento británico hecho de piedra gigantesca sigue siendo un enigma, pero podría considerarse como una calculadora astronómica, ya que se ha podido comprobar con ordenadores que indica el inicio de los solsticios y también predice los eclipses de sol y de luna. Esos son piedras bien colocadas. A principios de este siglo se recuperó de un barco naufragado en la costa griega una especie de calculadora astronómica de tipo mecánico que se atribuye al siglo I a.C. El mecanismo de Anticitera se diseñó para seguir el movimiento de los cuerpos celestes. Este dispositivo, bastante avanzado para la época, era capaz de predecir las posiciones del Sol y de la Luna, así como de los planetas Mercurio y Venus. ¡Qué cosas, qué inventos! Volviendo al ábaco, poco antes de llegar al año 1000, el sacerdote francés Gerbert de Aurillac intentó mecanizar el ábaco. Pasó muchos años intentándolo, pero nunca consiguió que funcionara con precisión. Otros informes hablan de un español llamado Magno que, aprovechando las ideas anteriores, creó una máquina de latón con forma de cabeza humana en la que las cifras aparecían representadas en los dientes. Se dice que los sacerdotes de la época lo consideraron un objeto sobrehumano y lo destrozaron a martillazos. No se anduvieron con contemplaciones, así que destruyeron todas las pruebas. Saltamos al año 1615. El escocés John Napier, inventor de los logaritmos, ¿os suena esto de los logaritmos neperianos? Es que este hombre fue el que los inventó. Y también ideó un
instrumento llamado varillas de Napier, que formaban parte de su ábaco, el ábaco neperiano, con el que se podían realizar con mucha facilidad multiplicaciones y divisiones. Después, varios inventores ingleses desarrollaron varias reglas de cálculo, hasta que se diseñaron las primeras máquinas de cómputo basadas en ruedas dentadas, pero de esto trataré en otro vídeo. En resumen, la humanidad pasó de contar con los dedos a valerse de piedras, palos y nudos en cuerda. Como esos soportes de almacenamiento de información se quedaron cortos, se pasó a la tabla de arena, que posteriormente evolucionó al ábaco, y este último se fue perfeccionando hasta el siglo XVII. Cabe destacar las calculadoras astronómicas como el monumento de Stonehenge y el mecanismo de Anticitera. Y por el momento, aquí paro. Tan solo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo, le dejas a me gusta y lo compartas por todas tus redes sociales. Si quieres decirme algo, abajo en la caja de comentarios puedes escribírmelo. También te invito a que te suscribas y que te des una vuelta por mi otro canal, la subred de Mario. Yo me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo.